Es un placer que estemos por acá de nuevo juntos. Hoy vamos a conversar sobre sexualidad humana y algunos apuntes, algunas referencias, algunos puntos de vista que tenemos respecto al tema este candente para todos los cubanos con relación al nuevo Código de la Familia. Vamos a hacer algo como que en dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo que sería la intervención de algunos colegas que van a estar con nosotros, que habíamos anunciado previamente, el doctor Miguel Ángel Ruano, el doctor en ciencias, nuestro querido adorado científico Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias biológicas, que también está invitado por acá. Y bueno, la intervención mía, vamos a ir esclareciendo algunos conceptos básicos, algunos elementos que tienen que ver con contenido de lo que es básicamente sexualidad humana, que a veces no se dominan, no se manejan, no se explican adecuadamente y lamentablemente a veces por parte de algunos colegas también con cierta formación o cierta instrucción profesional que se van a las redes y opinan, discrepan, debaten, pero bueno, a veces partiendo de errores y conceptos torcidos, ¿no? Por eso entendíamos que sería muy bueno, muy sano, que hoy de manera así un poco casi que informal, porque tampoco esto no es ni una conferencia magistral, esto no es un congreso, un coloquio, es simplemente una reunión de amigos profesionales que nos anunciamos previamente. Tenemos también la invitación a un doctor que todos conocen, que el fin de semana hizo una directa y tocó algo sobre esto. Y bueno, nos encantaría también que se una para escucharlo de nuevo. Mientras tanto, nosotros vamos a ir ya abriendo nuestra intervención. Estoy mirando por acá, espero que el doctor Ariel Ruiz Urquiola haga la solicitud de unirse a la directa y el doctor Miguel Ángel. Yo mientras tanto voy a ir adelantando. O sea, es importante cuando uno va a tocar cualquier tema de la disciplina que sea, de la especialidad que sea, de la temática que sea, conocer, definir y manejar los términos, los conceptos básicos. De lo contrario, sería caer en especulaciones, en errores y por supuesto, en distorsiones de la realidad. La gran mayoría de los seres humanos se preguntan y se cuestionan y se aproximan, unos de una manera más sana, unos de otra manera más insana, unos con más conocimiento, otros con menos instrucción, unos con mayor preparación, otros con menos preparación, al fenómeno de la sexualidad en general, ¿no? Y de la sexualidad humana. Pero a veces muchas personas ni siquiera conocen o saben definir qué es la sexualidad humana. Creo que hay una solicitud de unión acá, vamos a ir muy bien, vamos a ir aceptando. Y se trata del doctor Ariel Ruiz Urquiola desde Suiza. Bienvenido, profesor Ariel. Bienvenido, querido. Acá estamos. Se está agregando el doctor Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias, con una trayectoria en la investigación biológica, que nos va a dar algunos aportes también, por supuesto, que van a ser muy útiles en esto, ¿no? Porque vamos a ver que la sexualidad va mucho más allá de lo que a veces algunos creemos, ¿no? Ariel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, querido. ¿Me oyen? Un abrazo grande desde Madrid. Qué orgullo, qué honor para nosotros tenerte por acá. No, gracias por invitarme a aclarar un grupo de términos. No estuve al principio de... Ariel, acuérdate del que hemos hablado ya, el tema de tu micrófono y el audio tuyo. O hablas un poquito más alto o acércate más al micrófono. Mira qué reguero de... No importa, dale. A ver, Hemos descubierto sin querer tu alcoba. no hay problema, pero ¿me oyes o no se oye bien? Disculpa. Sí, te oigo muy bien. Ok, Te oigo muy bien. Trata de un poquitico más alto. Mira, Ariel, ¿qué te propongo? Si quieres, a menos que no tengas mucha paciencia, yo termino la parte esta del abordaje desde la parte de psicología y la sexología moderna y todos los conceptos básicos de sexualidad y vamos a un segundo tiempo al abordaje de biológico de tu aporte, ¿no? bueno, quizás, déjame explicarte, el aporte que yo puedo hacer es mucho más elemental, es mucho más básico porque es en términos biológicos y empezaría sin tener en cuenta lo que es el problema de la conciencia.
ni el gusto, ni otras características que tienen que ver con la psicología humana propiamente. Yo pienso que básicamente el hecho de contribuir a tu intervención y al otro doctor en medicina en relación a determinados conceptos mal usados es el poder aclararlos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, tácito, concreto, y luego ustedes pueden usarlos incluso como herramientas para manejar lo que vendría encima, que es la cuestión de la interpretación, bueno, primero del estudio de las bases de la psiquis, porque hay una cosa que existe, que es la psiquis, su interpretación y la conciencia, que se restringe básicamente al hombre y a muy pocos primates. Y bueno, ya en eso yo no tendría una contribución importante, pero creo que anteriormente, si lo crees así, puedo darles la contribución. Déjame preguntarle al público que estoy mirando por acá si se escucha bien la voz de Ariel, le escuchan bien el volumen de Ariel, por favor, denme feedback. Doctor Alemán, doctora María, díganme si escuchan bien a Ariel, por favor. Bueno, vale. Dime, Lucio, que te veo. Lucio está trabajando, ¿eh? El doctor Lucio Enrique está ahora mismo en la clínica. Dice Lucio que se escucha perfecto. Sin embargo, parece que se escapó y se asomó a la directa. Dice Lucio que se escucha y que se... Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo para no abusar del tiempo de Ariel, que es muy precioso. Y vamos a invertir un poco el guión de lo que tenemos, ¿no? O lo que teníamos preconcebido. Quisiera aprovechar que tenemos a Ariel y no abusar de él para que sea entonces Ariel el que se aproxime desde la perspectiva de la ciencia y del discurso de la biología a lo que él nos tiene que decir. Y después me voy a ir yo y finalmente el doctor Miguel Ángel Ruano va a entrar abordando el tema de la ética, de la responsabilidad profesional que tenemos los médicos o cualquiera que tenga una instrucción medianamente científica en el uso de redes sociales y en la emisión de criterios supuestamente bajo el discurso de la ciencia y que puede influir sobre la población general. Eso a veces es un arma de doble filo y lo vamos a abordar. También vamos a tocar, para cerrar, algunos elementos con el tema del código de familia y se van a enterar cuál es la posición en masa, cuál es la posición en bloque de Gremio Médico Cubano Libre con respecto al código castrista de la familia. Bueno, Ariel, es todo tuyo, el panel es todo tuyo. Bueno, a ver, voy a tratar de concretarme, como te dije, usando la mayor cantidad de conceptos posible. Lo primero es cuando se habla sexo. ¿Qué implica sexo? Bueno, sexo viene como una referencia que es toda una serie de estereotipos genéticos, pero que responden básicamente a estructuras reproductoras. Cuando me refiero a las estructuras reproductoras, estoy hablando de los gametos. Es decir, que el sexo viene asociado justamente a los gametos. Estos gametos, cuando sus formas son semejantes y sus funciones son iguales, lo que se le llaman los isogametos. Y es una forma muy especial para reproducirse, una estrategia para reproducirse que tienen algunas algas. En este caso, por ejemplo, a los gametos se le llaman positivos y negativos simplemente porque para que pueda ocurrir la formación de un cigoto hace falta que se mezclen dos tipos de estos isogametos, pero que no pertenecen al mismo organismo que los produce. Ahora bien, está la otra parte dentro del sexo es el sexo heterogamético. Ahí sí tenemos que ver ya justamente con la presencia de gametos masculinos y femeninos que en diferentes de los grupos vivos se les puede llamar de una forma u otra. Estos heterogametos son los conocidos básicamente en mamíferos como espermatozoides y óvulos, y en el caso ya básicamente de otros seres vivos son estructuras también que se pueden llamar, como es el caso de los gametos masculinos, a las esporas, al polen, perdón, porque todo esto tiene que ver, toda una evolución, también está en el caso de las esporas, pero bueno, voy a hablar después de las esporas en función de organismos haploides. Y bueno, fundamentalmente vuelvo a esclarecer que estamos hablando de este sexo heterogamético de machos y hembras con espermatozoides
y óvulo respectivamente. En el caso, por ejemplo, de plantas, estamos hablando de polen y estamos hablando de óvulos en el ovario, polen que se disemina básicamente a través del viento como una estrategia de anemocoría para la dispersión. Y bueno, este sexo heterogamético también está marcado justamente por la composición genética. Es decir, ya no solo es que se hable de hembras y que se hable de machos como producto de células asexuales, de células haploides, perdón, para lograr una reproducción, un cigoto. Estamos hablando también de que el sexo también puede ser implicar una determinación cromosómica o no. Aquí estamos hablando justamente, por ejemplo, de nuestra especie y de muchísimos mamíferos en el cual la diferencia cromosómica, es decir, los heterocromosomas, cuando están pareados, estamos hablando del macho, y cuando es el mismo tipo de cromosoma X, que es el que está pareado, estamos hablando de hembra. Sin embargo, por ejemplo, en aves no es así. El sexo heterogamético como tal, quien lo tiene son las hembras, y el homogamético quien lo tiene es el macho desde el punto de vista de los cromosomas. Aquí en este caso se usa otro tipo de variante cromosómica que es la ZW, donde obviamente quien tiene esta diferencia heterocromosómica es la hembra, y quien tiene el doble cromosoma Z es el macho. Ahora bien, estamos hablando en términos básicos para ir comprendiendo todo lo que es la base genética de la sexualidad y luego todas las interpretaciones que hay. Yo me voy a concentrar básicamente, como les dije, en la parte biológica. Ahora bien, existe aquellos individuos que son organismos diploides y que producen células haploides de tipo masculina, ya sean espermatozoides, ya sean polen. Estamos hablando de que son individuos de una asignación de sexo masculina. Y estamos hablando que aquellos individuos que producen células femeninas, gametos femeninos, en este caso óvulos en sus diferentes variantes morfológicas, estamos hablando de la hembra o el sexo femenino, que es como se le llama básicamente en el caso de los humanos. En el caso de los animales es hembras y machos, en el caso de los humanos estamos hablando de sexo masculino y sexo femenino. Sin embargo, hay una variante que para nada es rara en la naturaleza, dijéramos que es una de las más frecuentes en la naturaleza, que son los hermafroditas. Estamos hablando en este caso de que un organismo hermafrodita es aquel que tiene la capacidad de producir por sí mismo gametos masculinos y gametos femeninos, es decir, que tiene los dos sexos dentro del propio individuo. Esto no se debe confundir disparatadamente con la intersexualidad. La intersexualidad es otro tipo de cosa. La intersexualidad, que también tiene sus variantes, estamos hablando cuando en un individuo se presentan de manera anómala, se presentan de manera no polimórfica los dos sexos o materias orgánicas en lo que sería un ovotesti capaz de producir lo mismo óvulos que espermatozoides, como puede ocurrir, por ejemplo, incluso en la especie humana, pero evidentemente es una anomalía genética y es raro. Aquí quiero establecer el concepto también científico de lo que es raro, de lo que es normal y de lo que es natural. En primer lugar, vamos a decir que todo lo que ocurre en el planeta Tierra es natural. Incluso la división de artificial es una división propiamente conceptualizada solo para el hombre, pero es que el hombre es un animal natural. Más bien dijéramos que lo artificial sería todo aquello que no proviene de la actividad burda de animales, plantas, de seres vivos en la naturaleza. Pero nosotros transformamos porque es nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar es esa transformación. No obstante eso, cuando hay una actividad antrópica como tal, es a lo que se le llama artificial. Cuando hay una selección de caracteres porque está mediando el hombre, es lo que se le llama artificial, independientemente de que nosotros también somos una unidad natural. Pero no quiero meterme en esa disquisición filosófica que también para mí es bastante problemática desde el punto de vista conceptual, sino estamos hablando objetivamente de lo que es ya una cuestión de ser hermafrodita, de tener los dos sexos y ahora ir a funcionar de una determinada forma, y de lo que es la intersexualidad que se aplica tanto en animales, plantas, como también se podría aplicar en el hombre. Y es el caso de una anomalía. En ciencias, lo que es raro y por tanto lo que es anormal
es aquella mutación que surge en cualquiera de sus variantes, desde una variante morfológica a una variante funcional de una proteína, en cualquiera de sus manifestaciones, es cuando existe en la población en menos del 1% o del 5% en lo que constituye la literatura científica acorde con diferentes aspectos. Es decir, que cualquier carácter que se expresa en una especie en más del 5% de la población se le llama polimorfismo. No se le llama ya rareza ni mutación rara. Se le llama polimorfismo, es decir, ya pasa de ser el origen de una mutación, que es el origen de todo cambio en los seres vivos, a convertirse en una cualidad que se expresa dentro de la especie a través de su unidad básica de evolución, que es la población. Entonces estamos hablando de un polimorfismo. De esto quiero dejar claro, separado, que conductas en animales, plantas o en lo que sea, conductas que están en la especie, en las poblaciones, en más de 5%, ya se considera tácitamente un polimorfismo. Y para algunos autores incluso en el 1%. Con esto quiero decirle básicamente que quiero dejar zanjado una cuestión clásica de orientación sexual desde el punto de vista biológico, que sea homosexual o que sea heterosexual, que es básicamente lo que corresponde a la perpetuación de la especie. Existen igual en animales, igual en otros seres vivos, esa conducta, y está en más de un 5% de la población. Normalmente se estima que en el caso de la homosexualidad está en un 10% o más en dependencia de los grupos poblacionales. Por tanto, no constituye ni una aberración cromosómica, no constituye una aberración genética, ni constituye una rareza. Es un polimorfismo conductual desde el punto de vista científico dentro de nuestra especie y dentro de muchas otras especies. Entonces, ni tiene que ver nada con una poliploidía ni nada por el estilo. Una cuestión es el hermafrodita, que ya lo definí, donde se producen gametos, y ya lo vamos a ver, que pueden ser esta producción de gametos, puede ser simultánea o puede ser secuencial, que vamos a entrar en esa categoría, y estamos hablando de lo que es el intersexual, es decir, el individuo intersexual que tiene básicamente los dos sexos, pero de manera anómala, es decir, básicamente ni desarrolla un tipo de gameto factible para la reproducción, mucho menos los dos, y en el caso en el que se puede producir algún tipo de gameto para la reproducción, es también limitado en su cantidad, limitado en su funcionabilidad, limitado en características que permitan llevar a sobrevida una descendencia con ese tipo de patología, porque lo es, además de que no es un polimorfismo, que es una patología genéticamente estudiada y que está asociada con determinadas enfermedades, algunas genéticas, como por ejemplo un Klinefelter, a otras que son otras interacciones de genes que existen también dentro del mundo de los seres vivos. Pero bueno, esas son dos cosas totalmente diferentes que no se deben confundir, porque confundirla es más que ser ignorante, es una aberración realmente a la hora de interpretar cómo es el mundo biológico y su reproducción. Ahora bien, les decía que los hermafroditas, haciendo hincapié en este término, que suele ser mal usado también desde el punto de vista peyorativo dentro de los seres humanos, pueden ser de tipo simultáneo o pueden ser de tipo secuencial. Ahora, estos de tipo secuencial, estamos hablando que son algunas especies que tienen la capacidad justamente de poder intercambiar los sexos en su vida. Esta cuestión secuencial puede ser unidireccional y una sola vez en la vida. Es decir, por ejemplo, de machos a hembra, y estamos hablando de protrándicos. Y cuando es de hembras a machos, estamos hablando de protogénicos. Es decir, que es tanto los protándicos como los protoginos, estamos hablando de una misma especie donde un individuo por determinadas condiciones se cambia de ser genéticamente macho a una hembra, y que es viable. Lógicamente estamos hablando siempre en términos viables desde el punto de vista reproductor, de formación de gametos y de reproducirse, de la formación de un cigoto que sea viable, o de una hembra a un macho. Sin embargo, estos organismos secuenciales también pueden cambiar durante toda su vida, como es el caso, por ejemplo, de los peces payasos. Hay otras especies también de peces donde se manifiestan. Es
Vamos ahora a los simultáneos. Pues los simultáneos son extremadamente abundantes dentro de la naturaleza. Dijéramos que la mayoría de las plantas con flores, las gimnospermas, como los pinos y demás, son hermafroditas simultáneos. Es decir, que en el mismo individuo se manifiestan los dos sexos. Es decir, los dos sexos porque son las dos producciones de gametos, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, estos individuos hermafroditas normalmente tienden a ser asincrónicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahora usted tiene una planta, un árbol de mango, y ese árbol de mango tiene tanto flores masculinas como flores femeninas, pero puede poseer una androesterilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las hembras, las flores, se comportan desde el punto de vista viable como femeninas, entonces la parte del polen que produce el propio árbol puede ser estéril por una androesterilidad. Sin embargo, también está dentro de la misma especie, puede darse tanto la sincronía como la sincronía. Es decir, que al mismo tiempo son viables los gametos masculinos y los gametos femeninos. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, que después, si algunos de los que están siguiendo el panel les interesa, también le podría hablar de que no solo la reproducción asexual partenogénica, a la cual me puedo referir después, tiene desventajas desde el punto de vista de la diversidad genética. Eso también es un disparate cuando se desconocen las bases propiamente genéticas y lo que son las fuerzas evolutivas sobre los organismos partenogenéticos y estrategias que han seguido grupos que solamente tienen ese tipo de estrategia reproductiva y que garantiza una altísima diversidad sexual. Por tanto, ojo con esto. Hay que tener en cuenta que si bien el crossing over o el entrecruzamiento genético es una forma de provocar una diversidad genética en aquellos organismos que tienen una reproducción sexual, que son básicamente dioicos, donde están los sexos separados, donde están los machos y las hembras, es una forma que ha encontrado la naturaleza de generar una diversidad genética, porque básicamente como hay un intercambio de gametos, esta propia diversidad genética se va transmitiendo a la población, al genofondo de la población. Y eso puede constituir una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. La desventaja está en que justamente los mismos genes deleterios o sensibles a determinadas enfermedades o a determinadas desventajas ante el ambiente se empiezan a homogeneizar dentro de la población. Entonces, ese es un punto que le quería decir, básicamente, que cuando hay unidades evolutivas dentro de la misma especie que evolucionan de forma totalmente independiente porque no hay intercambio de gametos, entonces se garantizan linajes independientes evolutivos que pueden llegar a la formación de otras especies inclusive. Entonces, bien, en el caso de los organismos sincrónicos, tenemos tanto a plantas como tenemos a peces, como tenemos a caracoles. Muchísimos de los moluscos son sincrónicos, es decir, que los dos individuos hacen de hembra y de macho al mismo tiempo. Y tenemos también una peculiaridad en los helechos, que también puede constituir una cuestión interesante para los que están mirando el panel. Y es el hecho que, por ejemplo, que toda la planta que nosotros apreciamos como ornamental es lo que se le llama el esporofito. El esporofito como tal es un individuo, es una planta, esa que identificamos como helecho diploide, pero lo que forma solamente son las esporas haploides. La estructura reproductora verdaderamente de los helechos, una cosa que se llama el prótalo, que prácticamente no se ve porque es casi siempre menor del centímetro, que son estructuras, cuando esas esporas llegan a la tierra húmeda, empiezan a multiplicarse, se activan los mecanismos de división mitótica y forman una estructura haploide, pero que esa estructura haploide básicamente es la que forma sus gametos. Y esos prótalos pueden tener tanto la parte masculina, que serían los anteridios, como la parte femenina, como serían los arquegonios, dentro de la misma estructura, o prótalos haploides diferentes con esas estructuras que van a segregar los gametos de forma diferente, que se van a unir y que es lo que van a conducir a lo que es la parte del helecho que conocemos, que es el esporofito y el gametofito verdaderamente, es decir, quien produce los gametos, casi nunca lo vemos en los helechos, que es esta estructura que se llama prótalo muy pequeño. Es por decirle una peculiaridad biológica. Es decir, que ahí llegamos básicamente a tener lo que es la base de lo que es la estructura sexual dentro de la vida
y la estrategia propiamente que se pueda seguir a partir de algo que se llama sexo, que le vuelvo a sintetizar, está basado en la producción de estructuras reproductoras que son los gametos de un tipo u otro, masculinos o femeninos, o isogametos. Es decir, que esta es la base de la biología para todas las especies, para todos los seres vivos que coexisten en este planeta. De ahí a la expresión de la sexualidad humana, donde ya ustedes son más, dijéramos, son los profesionales con más herramientas para poderla abordar, va otro trecho. Ahí estamos teniendo en cuenta cuestiones de conciencia, ahí estamos teniendo en cuenta de comportamientos sociales y determinadas peculiaridades, ¿no? Básicamente inherentes a la especie humana. Y ahí entonces, por ejemplo, cuando se habla de una identidad sexual, que es el sexo biológico, es a lo que yo me he referido. Pero ahora, en términos humanos, se habla a la percepción de uno mismo desde el punto de vista biológico. Obviamente, la persona cuando se reconoce, el individuo cuando se reconoce que tiene genitales masculinos o que tiene genitales femeninos, justamente porque es lo que está relacionado con la producción de gametos masculinos o gametos femeninos. Y en consecuencia, la conducta asociada a esa historia. Y entonces ahí aparece la identidad de género. Ahí aparece una cuestión que es la percepción de ese individuo, pero ya no biológica, es la concepción del individuo como macho o como hembra, que es una historia que tiene un componente psíquico, que tiene un componente de conciencia, que tiene un componente básicamente que es más allá de una cuestión instintiva. Es decir, estamos hablando de, en el caso propiamente, un individuo que ha nacido como macho o ha nacido como hembra, masculino o femenino, pero que se conceptualiza a sí mismo por determinadas expresiones, por determinados condicionamientos psicológicos de su psiquis de otro sexo. Y estamos teniendo en cuenta también lo que es la orientación sexual. Aquí hay que tener, básicamente, cuando se habla de la sexualidad humana, una diferenciación. La orientación sexual, es decir, que es por un gusto, por una atracción, incluso por un instinto que deja de ser, como les dije, anormal, que deja de ser una cosa rara porque es un polimorfismo en nuestra especie y en muchísimas otras especies constituyen estrategias de adaptación, como por ejemplo en los citácidos, cuando las poblaciones no encuentran lugares donde poder criar. Ariel, perdón, te dije que te iba a interrumpir. Los citácidos son los grupos de aves que conocemos casi todos como cotorras, loros. Es una especie ornitológica. Exacto. Para que la gente, es que eres tan científico que a veces hay que aterrizarle un poco al público. Bueno, los loros, las cotorras, los citácidos. Cuando todos esos papagayos, todos esos pericos ya no encuentran dónde poder anidar porque están ocupadas todas las cavidades, entonces hay una tendencia a incrementar las parejas homosexuales. Ahora bien, eso no quiere decir que sea un mecanismo que está atentando en contra de la supervivencia de la especie. Todo lo contrario, en este caso es una consecuencia de que hay que disminuir la reproducción porque no hay capacidad tanto logística de poder criar a los pichones desde el punto de vista de la construcción como de la alimentación también puede darse el caso. Y en el otro caso, como en pingüinos y demás, donde también se pueden dar la unión de parejas homosexuales que no son raras y por tanto no constituyen rarezas desde el punto de vista genético, sino polimorfismo. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de usar lo que es raro, lo que es anormal, lo que es una intersexualidad, que no tiene nada que ver con el hermafroditismo, absolutamente nada que ver. Y bueno, ya lo último que hay, que sí, eso es algo que también es muy polémico, que es la expresión de género, que esa expresión de género es teniendo en cuenta tanto la identidad sexual como la identidad de género, como la orientación sexual, algo que se hace muy complejo dentro de los humanos y adicionalmente que no constituye realmente un polimorfismo, porque no es un por ciento, como vuelvo a decirle, de más del 5% de la población mundial de nuestra especie, que tiene ese determinado comportamiento. Y esto sí quiero dejarlo también en claro desde el punto de vista biológico. Yo no soy ningún defensor de ningún tipo de orientación sexual, por más que yo tenga la mía como cualquier individuo,
pero también quiero dejar en claro que sí existen conductas cuando se integran en toda esta sexualidad humana que no constituyen un polimorfismo, que constituyen una rareza dentro de la expresión de la sexualidad humana. Y hasta ahora yo nunca lo había visto tratado así, por lo menos en lengua castellana, de tratar de aplicar la misma terminología que se usa para el resto de los seres vivos, pero en humanos, por supuesto, condicionando de que también hay un factor psíquico en el cual yo no he entrado para decir si ni es correcto ni es incorrecto, si psicológicamente es una enfermedad o no es una enfermedad. Me estoy refiriendo a su frecuencia dentro de la población. Creo que también se usó en la directa que dio pie a esta otra y que trae una confusión extremadamente grande, que es lo normal y lo natural. Déjenme explicarle que todo lo que ocurre básicamente asociado a nuestra especie es natural, porque no viene del espacio, no viene de ningún otro lugar, no es un meteorito, no es una fuerza extraterrestre, ni tan siquiera es un dios. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es natural y normal. Estamos hablando normal, vamos a entrar en un proceso de qué es la normalidad científicamente. La normalidad es toda aquella distribución de una cualidad que cumple con una curva gaussiana. Obviamente, si usted no tiene idea ni tan siquiera de estadística y mucho menos de matemáticas, le hablo de una curva gaussiana y la distribución de los datos alrededor de una medida de tendencia central está perdido. Por tanto, lo mejor es no usar ese término porque usted también ignora las bases de la matemática. Sin embargo, la mayoría de los procesos de la naturaleza no cumplen una distribución normal. Es decir, no cumplen una distribución normal, no cumplen en las variables que se están analizando ni tan siquiera una homogeneidad de varianza. Pero eso no quiere decir que sea anormal en términos científicos. No, eso lo que quiere decir es que no tiene una distribución normal y como tal esos datos deben ser tratados con otro tipo de estadística para los cuales están descritos los métodos no paramétricos de la estadística. Esto quiero decir, de lo que yo he pretendido hacer en este momento es de manera muy sucinta dejar en claro toda esta terminología y separar lo que es la terminología vulgar, vernácula, de lo que es la terminología científica y académica, que básicamente cuando se usan de manera inadecuada pueden llevar a consecuencias de otra índole ética, como por ejemplo la represión de un grupo social o individual de seres humanos que tienen los mismos derechos que tienes tú y que tengo yo a sobrevivir y a querer ser lo que desean ser. Ojo, con análisis circunscritos a cada caso, en los cuales yo ahora no pretendo meterme. Pero sí quería dejarte claro, básicamente, todos estos conceptos, todos estos ejemplos de la naturaleza, e incluso quería hablarle de otra cosa muy importante. Déjame ver si la tengo aquí anotada para que no se me vaya, que era... esto es todo hablando, obviamente, de lo que nos referíamos a la reproducción sexual, ¿verdad? Donde están involucrados los gametos. Sin embargo, quiero decirle que también hay una reproducción asexual donde los gametos están involucrados, pero están involucrados de una manera única, es decir, o los masculinos o los femeninos, y normalmente son los femeninos porque la función básicamente de los gametos masculinos y sus portadores en la naturaleza es la de procrear. Por tanto, ha habido muchísimas estrategias en animales, en plantas, en organismos vivos, que es la de eliminar como forma viva a quien porta los gametos masculinos. ¿Por qué? Porque es una boca más a competir, porque es un individuo que puede transmitir enfermedades a través de la sexualidad, e incluso existen mecanismos en la naturaleza tan complejos como alguna riqueza, que es como si fueran unas especies de bacterias que se introducen en un organismo masculino y lo feminiza y le puede dar incluso la capacidad hasta de reproducirse. Así que fíjense cuán complejas pueden ser estas condiciones cuando se habla de la naturaleza, de una yegua, de un caballo o de una vaca o de un toro. Es decir, El gallo y la gallina.
Es decir, esto no es el caso del huevo o la gallina. Esto es un caso básicamente que tiene, como les digo, un fundamento científico. No es algo interpretativo de que me parece, de que yo creo, de que sí es lo correcto o lo que no es lo correcto. No, no, no. Aquí estamos hablando sobre bases de estadística pura, a pulso, estadística predictiva, matemática, en función de fenómenos que ocurren en la naturaleza y que han servido para conceptualizarlos y que los biólogos hayan podido estudiar el mundo en que vivimos, incluyendo servir de base para psicólogos y psiquiatras que van un poco más allá en lo que es la cuestión de expresión de la conciencia, de esos tipos de percepciones y de concepciones que realmente los animales no tienen. Entonces aquí, en el caso de esta reproducción asexual, incluso le quería poner un ejemplo de lo más típico y que está muy cerca de nosotros y que muchas veces no lo sabemos. Cuando me refiero a la partenogénesis, estamos hablando justamente a que en una especie determinada, e incluso hay especies que tienen solo ese tipo de reproducción, las madres procrean de manera autóloga, procrean hembras solamente hembras. Entonces es una cosa curiosa y para algunas personas incluso pudiera ser hasta lógico en el sentido de decir, bueno, de poder de manera, es decir, una vez se producen estos gametos que son haploides, ella por mitosis, porque entonces si la madre es haploide y produce gametos, no pueden ser la mitad de sus gametos, es decir, de manera mitótica está produciendo un huevo y ese huevo va a tener una descendencia que es idéntica a la madre, tan haploide como la madre, y en consecuencia eso se da en lagartos. Eso se ha dado incluso en tortugas marinas y como en tortugas en cautiverio, en dragones de Komodo, y como una cosa curiosa, me estoy refiriendo siempre al caso de la hembra. Es decir, hasta el momento yo no conozco ningún caso de un macho que haya haya podido tener esa descendencia. Estamos hablando de las hembras que tienen esa capacidad y que no es una rareza, es decir, estamos hablando de que es incluso típico de muchas especies. Por ejemplo, en el caso de las abejas, estamos hablando ahí de lo que sería la diferenciación de sexo por haploides partenogenéticos. Ahí es el caso de los zánganos, es decir, los zánganos no son más que la mitad genética de lo que sería una obrera o la reina, que es el diploide en este caso. Es decir, que por partenogénesis, aquellos huevos que no se fecundan de la reina dan lugares solamente a zánganos. Para que tengan una idea de cuán interesante y cuán compleja es la sexualidad en el mundo en el que vivimos. Entonces, otro ejemplo también curioso que tengo es que se da en una boa constrictor. Y aquí sí es bastante peculiar porque las boas también, como muchísimos reptiles, tienen el sistema ZW. Es decir, que aquí estamos condicionando de que el sexo heterogamético como tal está dado con los cromosomas diferentes dentro de la hembra. Y en condiciones de cautiverio, hembras de la boa constrictor han logrado producir inclusive hembras homogaméticas con el cromosoma W. Es decir, es una cosa, y además viables para la reproducción, como una cosa curiosa. Entonces, esto es el panorama biológico de la sexualidad, las bases de la sexualidad, para luego tratar de introducir otro componente dentro de la sexualidad humana, que es esa concepción y es esa percepción y al final el entorno social en el que desarrollan los individuos. Era lo que yo quería dejarles en claro a ustedes. Ariel, estamos súper agradecidos porque sabemos que estás involucrado en muchos proyectos, en muchas cosas personales y haciendo muchas cosas a la vez y ocupado académicamente en investigaciones y cuestiones tuyas, y tu tiempo vale oro simbólicamente, lo apreciamos muchísimo. Cuando digo vale oro, no digo que vale oro porque tú monetices tus palabras junto a nosotros, sino porque vale oro porque es un privilegio y un tesoro contar con tu criterio en nuestro grupo. Así que un abrazo enorme
nuestro agradecimiento eterno de siempre y nada, estamos ahí juntos. Muy bien que haya sido tu intervención, incluso me parece bueno que haya sido al inicio, porque sentaste las bases biológicas de conceptos básicos como sexo, sexualidad, reproducción y demás. Ahora me voy a ir yo abordándolo desde la perspectiva del discurso de la sexología moderna y también desde las ciencias de la conducta humana, de la psicología, de la psiquiatría, y voy a hacer algún abordaje de algunas cosas que tú también tocaste tangencialmente ahí y un poco aterrizarlo a la audiencia. Nada, no hay yo cómo agradecerte. No tengo dinero para pagarte tu intervención, por supuesto, pero tenemos todo el corazón y todo el amor del mundo. No hace falta, no te preocupes. Gracias, gracias a Disculpa el ustedes. sarcasmo y la broma, ¿sabes a lo que nos referimos? Un abrazo grande, te queremos. Chao. Gracias por estar. Chao, a ustedes. Muy bien, ha sido una maravilla tener a Ariel por acá. Entonces yo me voy a ir ahora con algunos puntos, ¿no? Primero que todo, vamos a ir abordando qué cosa es la sexualidad. Hay muchos autores, muchos investigadores, muchas obras, desde el siglo XX para acá sobre todo, y en este siglo XXI, que abordan y se aproximan a la definición de la sexualidad humana. Entendimos que sería útil que expongamos acá algunos de ellos. Por supuesto, no todos, porque esto no es una conferencia, como ya dije, magistral, ni vamos a disponer de un tiempo tan extenso para no aburrir a la audiencia. Yo voy a aproximarme, por ejemplo, con lo que decía los Master y Johnson, que son sexólogos muy conocidos desde el siglo XX y que muchos de nosotros, nuestra generación, nos formamos con parte de su obra. Por ejemplo, en el año 1987, ya Master y Johnson, norteamericanos, venían concretando algo clave de qué cosa era la sexualidad humana. Para ellos, hablar de sexualidad nos referimos, ellos nos decían esto y conceptualizaban la sexualidad humana de esta manera. O sea, para los Master y Johnson, la sexualidad humana no es solamente el tema de coitos genitales, o sea, es algo que va mucho más allá y es una dimensión de la personalidad que no se reduce concretamente a actividad sexual propiamente dicha, coitos genitales, órganos sexuales, para generar una respuesta erótica. O sea, es algo que va, por supuesto, más allá, que se expande y que rompe esa frontera, ¿no? Se va de ese pequeño y reducido saco. Esto ya venía acuñándolo los Master y Johnson desde la década de los 80. Tenemos por acá a Lautaro Arriaga de Chile, ya al principio de la década de los 90. Este señor, este sexólogo, nos planteaba lo siguiente: nadie desconoce hoy que la sexualidad es parte de la personalidad. Decir sexualidad no nos puede inducir solamente a pensar en genitales y coitos. Ella es la profundidad y extensión de la persona, con sus sentimientos, sus conductas, sus valores, los conocimientos, el hecho que conlleva el ser varón o el ser mujer. Vienen como hay coincidencia en varios autores, incluso de culturas diferentes, como la anglosajona y la latinoamericana, por ejemplo. Esto viene del campo académico de varias investigaciones en la sexología moderna. Ya en el año 91, a principios de los 90 también, venimos con el investigador, con el autor Allen Attusha desde Argentina, que nos decía, esto me encanta a mí en lo personal, porque es muy breve: la sexualidad es una parte integral de toda la personalidad y se expresa en todo lo que una persona es y hace. Partiendo de ahí, sería bueno entonces que expongamos qué cosas son o cuáles son las dimensiones de la personalidad, que son cuatro. La primera dimensión es la individual o el individuo. La sexualidad se integra en el yo íntimo, que siempre se define a sí mismo como ser sexuado, se percibe desde dentro y se proyecta hacia afuera en su masculinidad o feminidad. Este carácter personalizado permite explicar la diversidad de formas de vivirla y de sentirla, su flexibilidad y su plasticidad, el hecho de que sus caminos no estén predestinados y, por supuesto, que cada cual pueda transitarlo de un modo único, imprimiéndole su estilo y su sello personal. La otra dimensión es la pareja, o es la dimensión de pareja. En esta dimensión se expresa lo siguiente: es la representación, es la trascendencia de la sexualidad hacia una dimensión de interacción esencialmente social,
donde ocurre el encuentro interaccional con el otro, o sea, con la pareja potencial, con el compañero sexual, con la persona que va a compartir parte de mi vida conmigo, con ese otro individuo, sea del sexo que fuere, que va a constituir una diada dialéctica y que se establece conmigo en función de algo que definimos como pareja, ¿no? Por supuesto que se establecen vinculaciones afectivas y eróticas en la comunicación física y espiritual, y por supuesto que al obtener y ofrecer placer, satisfacción, amor y felicidad, esta pareja constituye, por supuesto, una garantía del bienestar personal y de la existencia en el rango de lo mentalmente sano y agradable, retribuible, que significa sanidad y salud mental, por supuesto. Hay estudios, por ejemplo, que explican que personas solteras, personas solas, que tienen un historial de soledad continuada mantenida en el tiempo, tienen mayor probabilidad de los trastornos depresivos o suicidios que las personas que se unen en vínculo erótico afectivo con otras. El otro componente o la otra dimensión de la sexualidad es la familia. Bueno, la familia constituye el primer agente socializador de la personalidad y como parte de ella de la sexualidad. Es el grupo de referencia más estable a lo largo de la vida en cuanto a qué, a formación de valores, convicciones, normas de comportamiento, concepciones y actitudes sexuales. La otra dimensión es la dimensión social, que es la sociedad. Por supuesto, la sociedad es el más amplio contexto donde el individuo sexuado se desempeña, interactúa y se comunica con las personas de ambos sexos. A lo largo de su vida, desde que es niño, incluso en etapas infantiles, hasta que termina ya en las edades geriátricas. O sea, hay una interacción total, absoluta y continua de ese individuo como ser sexuado en un entorno social. De esta dimensión provienen los modelos, los patrones y los valores genéricos culturalmente predominantes, a partir de los cuales se conforma, se educa y evalúa la sexualidad de la persona. ¿Cuáles serían entonces, para ir cerrando ya la intervención, los componentes psicológicos de la sexualidad humana? ¿Cuáles son los componentes psicológicos de la sexualidad humana? Y es aquí donde está el pollo del arroz con pollo, porque mucha gente no domina estos conceptos, muchas personas opina, debate, expresa, dice, incluso se fajan entre ellos y se imponen los unos sobre los otros, debatiendo un tema, fajado a capa de espada literalmente, sobre un tema del cual a veces no se manejan los conceptos elementales. Por lo tanto, voy a ir acá a hablar de los componentes psicológicos de la sexualidad, que vamos a ver cuáles son, y voy a cerrar con las funciones vitales de la sexualidad, para que entendamos, sintamos de una vez y por todas que la sexualidad va más allá del acto reproductivo y de la función puramente reproductiva, como la chiva con el chivo, la gallina con el gallo con la gallina, el caballo que preña a la yegua y ese tipo de cosas que a veces vemos y nos deja realmente, es espeluznante, ¿no? Ver eso en boca de algún que otro profesional. Entonces, los componentes psicológicos de la sexualidad. El primero que tenemos es la identidad de género. La identidad de género es la conciencia y el sentimiento íntimo de ser hombre, mujer, masculino, femenino o ambivalente, que constituye el proceso jerárquicamente esencial, activador de los restantes, en tanto la persona estructura toda su sexualidad a partir de la manera en que vivencia, como parte de su identidad total, el hecho de pertenecer a un sexo determinado. El rol de género, es la expresión pública de la identidad de género asumiendo mediante el desempeño de diversos papeles en la vida sexual. Padre, madre, esposo, esposa, amiga, amigo, etc. Es un proceso es el proceso que mayor impacto recibe de los estereotipos que sobre lo masculino o lo femenino dicta cada sociedad, por lo que resulta profundamente maleable y dúctil, propenso a cambios y transformaciones. ¿Qué quiero decir con todo esto para no aturdirlos? Son conceptos que parten, por supuesto, como una construcción social, parten desde la estructura, desde el estamento de la construcción social, básicamente social. El otro componente, y que es otro de los ingredientes del pollo, del arroz con pollo, es la llevada y traída orientación sexoerótica. ¿Qué cosa es la orientación sexoerótica?
¿Y en qué consiste y por qué a veces nos confundimos y mezclamos género, identidad de género, transexualidad? O sea, una serie de cuestiones que a veces sigue siendo el origen y la causa de muchos debates y de confrontaciones. Entonces, la orientación sexoerótica, para que quede claro, es algo que se define como hacia dónde va dirigido el impulso sexual, hacia dónde está dirigida la preferencia sexual de un sujeto, de un individuo, que puede ser fundamentalmente, hay tres descritas en los seres humanos. Parte de estas tres sería dónde se dirige el impulso y la preferencia sexual o la preferencia sexoerótica afectiva, que sería así tan simple de explicar como esto: hacia el propio sexo, que es la homosexualidad; hacia ambos sexos indistintamente, que es la bisexualidad; y hacia el sexo contrario o el sexo opuesto, que es la heterosexualidad. Como bien nos explicó el doctor Ariel Luis Urquiola, hablar ya a estas alturas, en el siglo XXI, en términos de lo natural, lo antinatural, lo aberrante, lo aberrado, lo como es, en fin, lo patológico, hablar en esos términos con relación a la orientación sexoerótica, denigrando una orientación sobre otra, descalificando una orientación sexual sobre otra, o dando la preponderancia de una sobre la otra, es desconocer esto que voy a explicar ahora, que se llama las funciones vitales de la sexualidad, es las funciones vitales de la sexualidad. Entonces sabemos que a través de la sexualidad o del ejercicio de la actividad sexual llegamos al fenómeno reproductivo o al acto reproductivo, como es lógico, que se produce entre individuos de diversos sexos y está dentro de las funciones vitales de la sexualidad. Pero ojo que no es la única, no es la única. Entonces, esta función reproductiva de la sexualidad se explica de la siguiente manera. Está vinculada a la posibilidad del hombre y la mujer de trascenderse, o sea, de la hembra y el varón, no solo como seres biológicos, sino también como personas totales que se multiplican y se renuevan en hijos e hijas con sueños, esperanzas, proyectos en común y por supuesto con el compromiso de la existencia y por supuesto con la garantía de forma de reproducir la propia especie a través de una actividad sexual. Pero bueno, esto es una función vital de la sexualidad humana, que no es la única. ¿Por qué? Porque además de la actividad reproductiva y de la función vital reproductiva de la sexualidad humana, tenemos dos más, que es ahí donde viene repito, una y otra vez, mucha confusión, y ver esto en boca de un profesional a estas alturas, en el siglo XXI, nos remite a conceptos de la era de la Inquisición, de la etapa medieval, y conceptos que realmente dejan mucho que desear. Por eso entendimos que hoy era algo muy agradable, muy útil que tuviéramos este encuentro hablando entre profesionales. Estoy mirando acá y no se nos une la persona que queremos invitar, que está invitada también, no veo que se está solicitando unir. Ojalá que venga, ojalá que llegue, porque está colocada en el anuncio. Entonces les decía que la función reproductiva, y ya la describí, forma parte de las funciones vitales de la sexualidad. Vamos a la otra función vital de la sexualidad humana, que es la función erótico-afectiva. Función erótico-afectiva. Yo me estoy apoyando acá en algunos apuntes porque no quiero dar rienda suelta a explicaciones que pueden volverse un poco tediosas y extensas. Por lo tanto, me voy a ir a tomar la licencia de guiarme por estos apuntes que yo mismo preparé acá antes de venir a la directa. Entonces, la segunda función es la función erótico-afectiva, como función vital de la sexualidad. ¿En qué consiste? Bueno, esta reivindica el derecho de disfrutar una vida sexual plena, donde el disfrute del placer por el placer, con todo el valor intrínseco y auténtico, tienda los caminos, por supuesto, despliegue los caminos hacia la eclosión de una sexualidad sin culpa, abierta a la alegría, al goce y, por supuesto, a la sanidad y a la salud mental. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Desde los albores de la psicología, desde los albores de las ciencias y la disciplina que estudian la psique humana, desde los albores de la psiquiatría, desde los albores del psicoanálisis con el padre que tuvo, que fue Freud, y todos los autores que vienen hablando y aproximándose a la sexualidad humana desde esa época, se vio, se demostró y está muy comprobado, muy evidenciado, que el hecho de reprimir sexualmente a un ser humano, o la autorrepresión sexual,
o la contención de cualquier tipo de deseo, de orientación sexoerótica, por ejemplo, o de impulsos sexuales que no son canalizados de manera sana, porque son sometidos a presión, digamos, a cuestiones de presión social o política, porque existe también condicionamiento político a la expresión de la actividad sexual de los seres humanos. Por ejemplo, hay algunas orientaciones sexoeróticas donde han sido castigadas desde el punto de vista político porque no concuerdan con un régimen imperante, como por ejemplo los estados totalitarios de corte comunista castigaban a las orientaciones sexoeróticas que no eran heterosexuales, porque las consideraban expresiones de debilidad ideológica. Eso lo tenemos desde toda la historia del campo, y ni hablar de la Inquisición desde el punto de vista religioso. Y en el caso de Cuba, lo más reciente, ¿qué pasó en los años 60? ¿Cuántas personas que no eran heterosexuales fueron condenadas a campos de concentración? Lo que está mostrado desde el discurso de la salud mental, desde las disciplinas que se aproximan a la psicología, a la medicina y a la psiquiatría, es que un individuo que va en contra de su naturaleza sexual, de su identidad o de su orientación sexoerótica, es más proclive y es, por supuesto, carne de cañón y caldo de cultivo para desarrollar un trastorno mental, un trastorno que sí califica como un desequilibrio emocional, que sí califica como un desorden mental y que sí es tributario de tratamiento psicológico o psiquiátrico, trastornos depresivos, ideas suicidas, trastornos suicidas, ¿cómo se llama? Comportamientos que pueden llegar al propio suicidio porque no se aceptan a sí mismos, o comportamientos que pueden derivar en actividades sexuales que a veces no son, incluso pueden violar la integridad de terceras personas porque lo canalizan por otra vía, o sea, porque no tienen un marco social, un entorno cercano donde sean asumidos como una expresión natural de su sexualidad que forma parte de esta función erótico-afectiva, porque no los han dejado desarrollarse como seres humanos con derecho al amor, a la actividad en pareja, en fin. ¿Quiénes son los mayores exponentes de esto que explico? Las personas que no son heterosexuales y que no tienen la anuencia, que no tienen el paraguas, que no tienen la protección de un discurso político, religioso o social o moralista que diga que ellos son tan normales como los heterosexuales. Entonces, volvemos a retomar el punto de lo normal, de lo anormal, de lo natural y lo antinatural. Ya el doctor Ariel Urquiola magistralmente nos explicó desde las bases biológicas en qué consiste lo natural y lo antinatural en términos de sexualidad humana. ¿Cuál es la otra función vital de la sexualidad? ¿Cuál nos queda? La función comunicativa. La función comunicativa reviste una especial significación psicológica por las potencialidades que ofrece para el encuentro con el otro ser humano, la comunicación, el contacto y la relación intersubjetiva, la intimidad compartida y el establecimiento de vínculos emocionales y sentimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la actividad reproductiva y la posibilidad de una función vital que nos conduce a tener hijos e hijas, tenemos una función erótico-afectiva que ya le expliqué, pero también tenemos la posibilidad de una función comunicativa que nos permite interactuar con el otro desde el ejercicio individual y colectivo y social de esa sexualidad que imprime y que define a cada individuo, porque todos los individuos somos seres sexuados y que tenemos una sexualidad que la expresamos de una manera o de otra. Por lo tanto, partiendo de esto, dejamos claro que hay tres orientaciones sexoeróticas básicas que se expresan de manera relativamente frecuente y que a lo largo de la historia de la humanidad, incluyendo en analogía con el reino animal, que no es una heterosexualidad exclusiva, hegemónica, que es la que ha dominado la historia de la humanidad hasta nuestros días. Por lo tanto, el hecho de admitir la existencia y el derecho a existir a otras orientaciones sexoeróticas u otros grupos, y ahí es donde me voy a meter ahora en el tema más político, de personas no heterosexuales es un hecho. O sea, hablar de antinatural, cualquier comportamiento homoerótico o bisexual o cualquier comportamiento sexual entre adultos que no sea concretamente la sexualidad con fines reproductivos a esta altura en el siglo XXI es hablar como si estuviéramos en la era medieval, señores, simplemente así, punto. Ahora, ¿dónde están los puntos de desencuentro? En lo que hemos hablado hasta ahora. Esto que hemos hablado ahora y que estamos acá y que forma parte del debate. ¿Dónde nos vamos a meter ahora? Bueno, hay un código de familia que el Estado totalitario, el régimen cubano está intentando aprobar
una vez más, porque ya pasó cuando la Constitución del 2019, utilizando a esa comunidad LGBT, utilizando a personas no heterosexuales, intentando lanzar un anzuelo para que lo muerdan, cuando lo más importante en ese código no es el tema de la reivindicación de los derechos de las personas y la comunidad LGBT. Lo más grave y lo más peligroso que hay en ese código va más allá de esto, porque el hecho, o sea, partimos desde en lo personal. Yo vengo diciendo, y una serie de colegas y académicos que me acompañan, que los derechos no se plebiscitan. O sea, no hay por qué llevar a plebiscito la posibilidad de que las personas no heterosexuales se puedan unir o no, tengan derechos ante la sociedad o no, o validar lo natural de una orientación homoerótica o bisexual tan natural como la heterosexualidad. O sea, caer en esos términos ya implica que no haya que hacer ningún plebiscito para eso. Había una constitución que tenía un supuesto artículo 68 llevado y traído que igualmente en el año 2019 sirvió para desenfocar lo más importante, que era que aquella constitución del año 2019 que se estaba llevando a aprobación decía que el Partido Comunista de Cuba era una entidad, era un suprapoder por encima de la Carta Magna, y hay un artículo, que es el artículo 4, que dice que aquel que no es comunista, que se oponga al régimen, puede perfectamente ser víctima de las armas, porque le da derecho a los comunistas, a los castristas, a los que aprueban esa constitución que defiende la perpetuación del comunismo en Cuba, a utilizar las armas en contra de los que no piensan como ellos. Pero no, la gente se diluyó, perdimos el enfoque y entonces se generó tremendo debate nacional con el asunto de que si el artículo 68 permitía que los hombres se casaran o las mujeres se casaran entre ellos. O sea, desenfocaron de nuevo todo. Porque otra cosa que le conviene al régimen es, de una vez y por todas, alinearse a un discurso que viene desde la ideología de género, desde la izquierda mundial, desde la neoizquierda, a nivel mundial, de los supuestos círculos progres que se apropiaron de todo el derecho que había, por supuesto, a partir de la revolución sexual de los 60, de esta comunidad LGBT a nivel mundial. Se robaron esos derechos, se robaron y se apropiaron del clamor de estas personas que tienen todo el derecho del mundo a existir, pero sin embargo la izquierda, ahí la derecha perdió, ahí la derecha fue bruta y burra. La izquierda se apropió de esto, igual que la ecología, los movimientos ambientalistas. O sea, la izquierda se robó todo eso porque ya el núcleo, la matriz marxista de la lucha de clases del obrero contra el burgués, ya por supuesto eso no aplica en los momentos actuales. ¿Qué hace el régimen cubano como buen camaleón que es, como buena dictadura de izquierda que es? Vuelve a retomar el punto y mezcla todo en el potaje, mezcla todos los ingredientes y al código de la familia le incluye esto, para parecer como inclusivo, para parecer como tolerante, para parecer como que estamos modernizándonos, que estamos alineándonos a lo más progresivo del mundo occidental civilizado. Entonces, es ahí donde está la trampa. Por eso que van a ver que hay muchos miembros que forman parte de la comunidad LGBT, que son abiertamente componentes activos de la comunidad LGBT, que no aprobamos, no aceptamos un código de familia que le dé preponderancia al Estado por encima del valor y de la autoridad familiar y de un padre y una madre sobre su hijo adolescente o sobre su hijo menor de edad en tomar ciertas decisiones. Es ahí donde está el núcleo y es donde quisiéramos de una vez y por todas que enfocáramos. Esto, por supuesto, que es doloroso, es triste y es puede ser hiriente a personas dentro de Cuba que tienen todo el derecho del mundo y están esperando que llegue el momento de que el Estado le genere una protección legal o jurídica o qué sé yo, civil, para una unión homoparental, para una unión de personas del mismo sexo. Pero no es el momento, porque no, la libertad de Cuba vale más que eso. El derrocamiento de la dictadura es mucho más importante. Esto puede esperar. Como mismo se ha esperado 63 años de homofobia, de discriminación. Además, el régimen castrista es esencialmente homofóbico, heteropatriarcal, misógino, transfóbico, dictatorial. No muerdan ese anzuelo. No podemos morder ese anzuelo al punto de que hoy en día hay personas que no son básicamente homofóbicas y a raíz del código se están volviendo homofóbicos
porque viene desde ellos, porque todo lo que venga desde ellos no es sano, no es bueno, ni representa la reivindicación de derechos de nadie, mucho menos de la comunidad LGBT. Esto, repetimos, es un anzuelo. Por eso la Junta Directiva de Gremio Médico Cubano Libre y la gran mayoría de nuestros afiliados, incluyendo los que formamos parte de la comunidad LGBT, decimos no a ese código. No y no. Incluso somos de la propuesta de que ni siquiera él quiera votar. No hay ni que acercarse a las urnas, porque una mejor manera de plebiscitar es eso. Primero, repetimos, los derechos no se plebiscitan. Nadie tiene que arrojarse ¿cómo se llama? Un Estado como ese no tiene ninguna moral, no tiene ningún tipo de autoridad para erigirse como el estamento que va a plebiscitar mi derecho como ser humano a elegir si me voy a acostar con un hombre o con una mujer, si me voy a casar con un hombre o con una mujer, o con dos o con tres. Ese no es el problema. El problema es proteger a la familia, proteger a nuestros hijos, y ese código está diciendo, por ejemplo, que los médicos cubanos que están prestando servicio en el exterior, en colaboración médica, y que hagan lo que, por ejemplo, hemos hecho muchos de nosotros, que es que nos fuimos y dejamos hijos en Cuba, el Estado se lo puede robar literalmente y decir que tú eres un traidor a la patria y tú no tienes derecho a rescatar a tu hijo, porque el Estado puede más que tú, porque el Estado te roba el derecho a patria potestad. Y la gente está diluida. Incluso hemos tenido confrontaciones personales con muchachos y muchachas de la comunidad LGBT que son activistas, oigan esto, de la oposición, que son anticastristas y están literalmente muy enfadados con nosotros porque no apoyamos el sí. Muchachos, no es el momento ni de sí ni de no, es el momento de no acercarnos a las urnas, de ir a las calles y decir, bueno, mira, yo mi plebiscito es tomar los espacios públicos el mismo día de la votación y mostrar un no, no al tema del código, sino mostrar un no a la dictadura, al régimen. Pero además la dictadura quiere que ese día tú salgas de tu casa y vayas a votar. Ok, te voy a complacer. Voy a salir de la casa, me voy para la calle, pero no me voy a acercar a las urnas. Yo voy a mostrar desde la calle, desde el espacio público, que no voto, ni a favor ni en contra. O que expreso mi no abiertamente a un código que tú quieres ponerme para finalmente apuntalar tu poder totalitario sobre mí y sobre mí. El ejemplo que le puse de los médicos que han dejado las misiones de colaboración con hijos menores dentro de Cuba, ahí está, lean el código de la familia. O sea que el problema va más allá de que si un macho se acueste con otro macho y lo dejen casarse. Ese no es el tema, va más allá de eso. Por eso es que estamos saltando hace rato y tenemos, por supuesto, punto en común con personas que no son miembros de la comunidad LGBT o que son abiertamente hetero o básicamente hetero, que no comparten una orientación sexoerótica como algunos de nosotros. Sin embargo, estamos coincidiendo que es no, no y no, pero no por eso, porque el derecho a expresar tu sexualidad es el de todos, nos asiste a todos. Partimos que hay tres orientaciones sexoeróticas que son naturales en la especie y que son la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. Nuestra guerra no es contra eso. Nuestra expresión de decir no a ese código no va contra eso, ojo, va contra algunas expresiones de algunos profesionales que a veces usan el poder que le da, la autoridad moral que le da determinada instrucción por el hecho de ser profesionales y a veces no manejar términos básicos como lo que acabamos de aclarar ahora y generar, por supuesto, mayor división, mayor confrontación, mayor polarización dentro de la sociedad e incluso odio, porque se están generando, es triste, es doloroso ver, yo siento que hay una ola de homofobia que se está incrementando, pero justamente porque está ganando la dictadura, porque la ha sembrado directamente la dictadura con esta maniobra, una vez más sucia, poco clara y poco transparente. De eso se trata, Por ahí queríamos tener el encuentro de hoy. Estoy mirando que el doctor que invitamos no se solicitó unir. Es una lástima, doctor, que usted no quiso venir por acá. Sería buenísimo haberlo escuchado. Y el doctor Ruano, bueno, nos ha dicho que algo habrá hecho, que lo bloquearon en Facebook. No sé por qué no pudo entrar desde su perfil personal, doctor Miguel Ángel Ruano, que es doctor en ciencia, doctor en neurociencia. Hubieras entrado con el perfil de Gremio Médico Cubano Libre. Voy a dar la posibilidad unos minutos
unos minuticos más, aunque hemos sido extensos. ¿Alguien del público quisiera entrar, que me haga solicitud de entrada? Se la vamos a dar unos minutos breves, por favor, porque las directas demasiado largas no pueden circular dentro de Cuba por causa de los megas y la conexión. ¿Alguien de acá, de los que están todavía a estas alturas de la transmisión, quisiera aportar o decir algo para unirlo a la directa? Algunos de los colegas médicos que están por acá, incluso aunque no sean médicos. Estoy mirando a Marcel Valdés. Marcel, ¿qué tal? ¿Qué tú haces por acá? Qué bueno, mira a ver que andas por Europa, creo. Dice Marcel, votar es decir que en Cuba hay una democracia porque poner no es una de las opciones que la dictadura te da. O sea, estás en su juego. Buenísimo, claro, compartimos ese criterio, Marcel. Creo que lo hemos hablado también en persona. Quiero decir en privado, lo hemos intercambiado. Marcel, estás invitado, si quieres entrar y asomarte un poquito, no sé si estás ahora mismo en algún lugar, estás en Europa por lo que tengo entendido, Libertad lo está mirando, doctor Hidalma, la presidenta de Gremio Médico Cubano Libre dice que excelente intervención, doctor. No, Hidalma, es una intervención tan normal como la que hemos hecho siempre. Igual estás invitada, si quieres irte en vivo, entras y nos dices lo que es tu punto de vista. Bueno, ojalá que alguien pida y cerramos con la intervención de una tercera persona, pero bueno, me parece que lo principal lo tocamos ya, lo principal, Lía, mira Lía, Lía, ¿qué significa el ícono del fuego, de la candelita? Lía Villares, una activista, nuestra amiga Lía. Lía, si quieres, entra y danos tu punto de vista, sería buenísimo. Te abro pantalla y vienes acá y te asomas un poquito. Tú siempre andas bien arreglada, no te asustes, aunque estés en pijama. Ven y entra. Bueno, nada. También es un horario incómodo y molesto para mucha gente, pero había que jugar también con la posibilidad de que Ariel pudiera ofrecernos su tiempo y por lo tanto tuvimos que ajustarnos al horario de las 6 de la tarde de hoy. Vamos a ir terminando. Dice Lía que no puede. Ahora voy por privado contigo. Tú me vas a oír a mí hoy. Bandolera, un beso. Gusana, mercenaria. Dale, un abrazote. Nos vemos, muchachos. Nos vemos sobre la marcha. Un beso grande a todos. Entonces, que el día 25 sirva para decir no a la dictadura. Y que viva el amor, que viva la sexualidad humana, que viva todas las expresiones sexuales y que viva sobre todo la libertad sexual y la libertad política, que es lo que nos hace falta a todos los cubanos. De eso se trata. Un abrazo grande. Besos, abrazos.